yo llevo, aunque me enfrentan millares, no temo pues Dios va adelante. Hoy peleo por mi familia, estos son mis hijos, mi vida. Estoy aquí en pie cual guerrera, armada de pie a cabeza. Dios va delante de mí para batallar. Aunque en el horno de fuego, si vas conmigo no temo. Aunque contra mí un ejército venga, venceremos. Tú y yo somos mayoría, siempre has librado mi vida. Tú eres mi escudo y mi guía, contigo la victoria es mía. Aunque en el horno de fuego, si vas conmigo no temo. Aunque contra mí un ejército venga, venceremos. Tú y yo somos mayoría, siempre has librado mi vida. Tú eres mi escudo y mi guía, contigo la victoria es mía. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. La victoria es mía. Mis queridos hermanos, pueblo del Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Para mí es un privilegio en este día estar con ustedes nuevamente, compartiendo con todos y cada uno la palabra de nuestro Señor. Espero que les sea de gran bendición, porque para mí sí que lo es un gozo compartir con ustedes. Con ustedes, un servidor, Alin Antonio Guerrero, y el siervo. Su hermano Freidoni Peña Sánchez, le damos gracias al Señor por una oportunidad más estar frente a ustedes para traerle palabra de Dios. Y vamos a dar inicio, después de esta hermosa alabanza, orándonos y presentándonos al Señor para que le lleve de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes. Sí. Amantísimo Dios y Padre que moras en las alturas, en esta hora, Dios mío, nos presentamos delante de ti, para que seas tú, Señor, que dirijas, Señor, en este momento, este espacio, Señor, a la luz de la palabra, para aquellos corazones, Señor, que están ahí detrás, Señor, que nos siguen, Señor, también a través de las redes, también, Señor, que los presentamos para que todas esas almas, Dios mío, puedan recibir alimento tuyo, Señor, que es tu palabra. Sí, Señor. Tú lo dijiste en una ocasión, no solo del pan vivirá el hombre. Y aquí estamos, Señor, para dar tu alimento, Padre, a todas esas almas que están sedientas. Un favor que te pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría que en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, que cada televidente o oyente que vea este programa sea de gran bendición para su vida y para su casa. Amén. Porque este es el propósito, hermano. Gloria a Jesús. La semana pasada y contigo a la semana antepasada hemos estado fusionando unas doctrinas para que todo aquel que empiece a escuchar nuestro programa, ya sea en vivo o en video, empiece a adoctrinarse desde abajo, hermano. Amén. Desde la raíz, desde el tronco, y entienda lo que es el Evangelio de nuestro Señor, por el que somos salvos, por el Evangelio, dije, de Jesús. No somos salvos por religiosidad, ni por jugar a la religión, haciendo lo que cada quien le parezca, pero Dios conmigo, no. Mi compromiso es con Dios, y Dios me dice que dé palabra. A veces yo digo, el mundo se la baja ya fuerte, pero es tu palabra, y así la doy, porque dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén. Para darle inicio, vamos hoy a fusionar dos importantes temas que son fundamental en la vida de cualquier creyente.
serían fundamentales en la vida de cualquier creyente para que se afiance en la roca que es Jesucristo, hermano. Amén. Vamos a iniciar, ¿qué le parece si iniciamos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 hasta el 6? Abra su Biblia en los hogares para que no diga que es palabra de un siervo. No, es palabra de Dios. Primera de Juan. Empezamos en Juan. Primera de Juan, capítulo 1, 4. capítulo 4, versículo 1 al 2. Vamos a iniciar ahí. Exactamente. Perfecto. Leemos la palabra de Dios a la letra, en el nombre del Padre, en el nombre de su Santo Espíritu y en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Gloria a Dios. Y continuamos aquí mismo, hermano, capítulo 4, versículo 4 hasta el 6. Dice la palabra de Dios a la letra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria a Dios. Aleluya. Muy importante. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Amén. Puede estar distorsionado en lo que sea, pero el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, porque oye todo lo que hay en el mundo. Mas no es de Dios, no tiene a Dios en su corazón. Gloria a Dios. Podemos continuar en Mateo. Entonces, para que se vaya afianzando la lectura a donde nosotros queremos llegar, de aquí vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Amén. Leemos la palabra de Dios a la letra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Vemos aquí, hermano, cómo el diablo hace daño hasta con la propia palabra del Señor. Todo lo cambia, todo lo transgrede para dañar, no para edificarlo. Continuamos. En sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Él le está diciendo. Entonces Jesús le responde en el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, déjame hacer una reseña aquí, hermano, ¿y por qué el diablo le ofrece todos los reinos del mundo a Satanás? ¿Será que él tiene algún poder? Gloria al Señor. O de acuerdo, él una vez que cayó Adán, él recibió derecho. Amén. Para que entiendan que hemos dicho en este programa que el príncipe de este mundo, quien maneja este mundo, es Satanás. Continuamos. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. O sea que Satanás incluso
Y vemos en el último versículo que quería que el propio Jesucristo lo adorase, ofreciéndole los reinos de este mundo, porque Él es el príncipe de este mundo. Entonces, cuando entramos a la gracia del Señor es cuando nos atenemos a las cosas de este mundo, porque Él es que las lleva. Gloria al nombre del Señor. Ahí entramos a la gracia de Dios. Gloria al Señor. El texto que utilizamos como base, que dice, amado, no creáis a todos los espíritus, dice que proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Este texto como base, nos vamos, o ya más bien arrancamos, refiriéndonos a esos falsos que muchas veces hasta son víctimas del enemigo, porque el causante de todo mal es Satanás. Muchos de los seres humanos que están siendo manipulados por él, a veces creen que hasta lo están haciendo bien, pero es cuando renegamos a someternos a esta palabra bendita de Dios, porque esta carne no se arrepiente tan fácil. Por lo que nosotros, entregando la voluntad a Dios, es cuando nosotros vamos a ser sometidos a la palabra. Entonces vamos a encontrar victoria en la misma palabra. Vamos a ver qué dice la Biblia cuando Jesús en el monte empezó a instruirle una vez que salió del desierto, como decía nuestro hermano. Después que él sale del desierto, de haberse tentado por Satanás, después de haber ganado un 100, por así decirlo, en el examen que el enemigo le puso, o sea, él completó su prueba como estudiante y ahora pasa a ser maestro, y entonces ahora está en el monte y está enseñando. Y le dice, viendo la multitud, dice en Mateo capítulo 5, dice, y viendo la multitud subió al monte sentándose, y se acercaron a él sus discípulos, y abrió su boca y le enseñaba diciendo, oiga lo que le enseñaba Jesús a sus discípulos, que es necesario que todo aquel que quiera llamarse hijo o discípulo o creyente o seguidor de nuestro Señor Jesucristo, tiene que detenerse para poder discernir el espíritu que caracteriza a uno que realmente quiera seguir al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, la primera reseña que hace nuestro Señor Jesucristo es que dice, dichoso. La Biblia lo llama, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo le está poniendo un calificativo aquí al espíritu del hombre. Bienaventurado el pobre de espíritu, que no anda con espíritu enaltecido. Pero más adelante dice, bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Todavía el afligido también tiene como característica lo mismo del pobre en espíritu, que no tiene un espíritu donde se sienta totalmente, ¿qué le digo? Enyoizado, o sea, que se sienta autosuficiente, que no siente esa necesidad de Dios. Pero que se siente autosuficiente en sus propios términos. Exactamente, de acuerdo a su sabia opinión, según él. Según él. Exactamente. Y dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y me detengo en el 9, porque todo esto que vamos leyendo tienen las mismas características, pero Jesucristo nos lo deja bien detallado para que nosotros acopiemos la idea de que cómo se manifiesta el de pobre en espíritu, cómo se manifiesta el hombre que realmente tiene el espíritu de acuerdo a la voluntad de Dios, que es asequible aceptar el reino celestial en su vida. Entonces él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución y causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados
seréis cuando por mi causa los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, que el del espíritu afligido, el misericordioso, es aquel que entendiendo la necesidad de Dios, se apega a la palabra y aprende a esperar en las promesas de Dios. Se detiene a esperar a Dios, porque su confianza es el Señor. Más el de espíritu altivo, el de espíritu humano, el de espíritu que es según el hombre adámico, anda buscando crear fuerza y condición para poder dependizarse totalmente, para él sentirse él realizado él. No hay una dependencia de Dios. A veces tenemos la mentalidad que Dios nos guíe, pero con una opinión diferente a las promesas divinas. Dice el último, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y os precedieron. Dice el Señor, después de decir toda la bienaventuranza, aquella multitud que estaba allí en el monte, le dicen, gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen ahora mismo, en ese momento cuando él hablaba, tienen el reino celestial. Si ustedes tienen esa característica de esos espíritus que nuestro Señor Jesucristo le inunció en ese momento a ellos, hoy en día a ti también, tú tienes un espíritu misericordioso, hospitalario, un espíritu pacífico, que tú entiendes que Dios te está llamando, que Dios te está hablando. El texto base fue lo siguiente, que probemos los espíritus. ¿Por qué estamos empeñados en que tenemos que probar a los espíritus? Porque en ti debe de existir la curiosidad y la necesidad de entender si Dios mora en mi vida para yo ser tu guía. Porque Jesucristo era identificado donde quiera que pasaba, varón. Amén. Era identificado por el espíritu de santidad que emanaba de él. El espíritu de justicia y de verdad que emanaba de él. No había ese lugar en esa región donde él llegara que había algo en desacuerdo con el reino que él anunciaba, que él no lo sacara a la luz, como él bien nos dice a nosotros. Amén. Somos la luz del mundo y sal de la tierra. Aleluya. Un justo no puede pasar por un lugar, en este caso, vamos a poner un caso ordinario, nosotros los latinos, a veces visitamos familiares o amigos. No es que uno va a estar como un detective, ojo con esto, pero si se nos ponen ciertas situaciones que quieran envolver o justificar X situación, X acto, y en estos días hay más abogados en las calles que en las mismas cortes de justicia, a su nombre quieren justificarlo de todas formas. El cristiano de verdad, hermano, está llamado a ser luz y verdad. Y con el espíritu que mora en uno, de justicia y de verdad, usted tiene que desglosar la situación en verdad y en justicia. Gloria al nombre de Cristo. Se enojan, están en desacuerdo. Usted no anda conforme a carne, a hombre. Usted anda conforme al corazón de Dios, en justicia y en verdad. Gloria a Dios. Continuemos, hermano. Gloria al Señor. El Señor, si nos detenemos a analizar cómo el Señor viene diciéndole y le viene especificando cuál es el espíritu acogedor a la presencia de Dios, a la manifestación de Dios en la vida del hombre. El Señor lo que quiere es definir lo que somos y quiere que nosotros asumamos con ese espíritu que está asequible hacia Él. Y dice la Biblia en el capítulo 13, vosotros sois la sal de la tierra, diciéndole a ellos, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo será salada? Dice el Señor, ¿cómo será salada? O sea, si nosotros, al llamado que nuestro Señor Jesucristo nos tiene,
que somos sal. La sal Da el gusto, da el poder. da el sazón. Sí, el gusto. La sal tiene una particularidad que preserva, pero tiene otra que limpia. La sal, al nosotros convertirnos en sal, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros que tenemos que darle el sazón, tenemos que preservar, tenemos que limpiar. Si usted empieza a investigar las propiedades que tiene la sal, incluso cuando yo estaba leyendo en cuanto a la sal entra hasta en la célula. Yo y me voy a ir, es lo que excreta. amén. Yo me voy a ir todavía a un término que es simple de comprender y de mucho valor. En el tiempo que vino Jesús, que anduvo Jesús aquí en la tierra, la sal era un mineral de tanto valor que se pagaba, era con sal. Es de donde proviene el término salario. Se pagaba con bolsas de sal, tanto del Imperio Romano como en las comercializaciones ordinarias, porque la sal tiene muchas propiedades al propio sistema nervioso. De hecho, tanto en ese tiempo como en los tiempos actuales, cuando una persona está bajo en sal, no tiene energía. Los electrolitos y las mitocondrias de cada célula del cuerpo se tornan débiles y se deshacen fácilmente hasta con el vapor del cuerpo. Esa es la gran importancia que tenemos los cristianos, gloria a Dios. Amén. La sal de la tierra. Amén. O sea, que el azar, al nosotros convertirnos en el alimento, porque nos convertimos en carta leída, somos los que le damos vida, a la palabra del Señor, pero cuando entra en nosotros, que la vivimos, entonces es cuando realmente nos convertimos en esa sal que Jesucristo nos llama a nosotros a ser. Amén. O sea, Gloria a Dios. Yo le estaba hablando. Repítame ese término y disculpe por favor mi insistencia, porque es que yo quiero que eso le cale a cada televidente de nuestro televidente. Cuando la vivimos. Exacto. Cuando vivimos la palabra. Porque Jesucristo no utilizó la sal fortuitamente como que la pegó, como que alguien dijo algo y la pegó, no. Sino que Jesucristo, cuando habla de la sal, entendiendo a cabalidad la función de la sal, entra hasta tus entrañas, en el mínimo rincón de tu vida, a ti personalmente, te va a sazonar, donde tú te vas a convertir en palabra viva. Jesucristo carne en ti, porque ahora tú te vuelves un portador de luz. Amén. Un portador de luz que dice él que ustedes son la luz del mundo, diciéndolo a nosotros. Pero porque ahora, el primer paso que él dice, ustedes son la sal de la tierra. Y no, eso no está porque se dio ahí, sino que Jesucristo, cuando lo dijo con una mera intención y lograr el objetivo y lograr en nosotros lo que Él quiere que hagamos, que primero la palabra cobre vida en nuestras vidas cuando la vivimos y nos convirtamos en esa luz, la luz que va a iluminar el mundo, porque somos carta leída. Una vez que venimos a nuestro Señor Jesucristo y vivimos esta palabra, entonces nos convertimos en luz. Pero antes de convertirnos en luz, primero es sal. Amén. Tenemos que vivir esta palabra porque no podemos llevar lo que no vivimos y lo que no entendemos, sino que vamos a dar lo que hemos vivido. No es solo palabra, No, sino que hay que llevarla. hay que ser probado. Amén. Como la misma sal. Amén. Abordando en lo que es nuestro tema base de hoy, probar los espíritus. Amén. Es un término en sílabas muy corto, pero con mucho poder. Porque hay un ejemplo un poco agridulce en los evangelios de Jesús, en los 12 apóstoles. Judas anduvo con Jesús y Judas se llevaba hasta los clavos del ministerio de Jesús, porque Jesús andaba de aldea en aldea, no pedía, no hurtaba, Jehová reprenda, no pedía en pacto, un pacto que yo te voy a salvar, esas son cosas demoníacas. Y los clavos, hermanos, literalmente tenían mucho valor.
y Judas hasta los clavos se le robaba. Señor. Entonces, ¿por qué decimos probar los espíritus? Judas estuvo al lado de Jesús Amén. por 3 años y algo, durante el tiempo que duró el ministerio de Jesús. Estuvo ahí viendo milagro tras milagro. Jesús le cedió poder a Judas. De hecho, le voy a leer algo en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Le voy a redactar esto para explicarle algo. Dice, precisamente por lo que dice el varón, por la importancia de discernir en los espíritus. Óigase bien, hermano. Si Judas anduvo al lado de Jesús, no nos podemos llevar de alguien que usted vea con una Biblia debajo del brazo, camino para la iglesia, ayer diga que Jesús, que la iglesia, y sus obras no van acorde con el evangelio. Amén. Entonces, usted no se puede llevar de él, porque quizás esa persona le va a hacer de pie de tropiezo, y su sangre correrá sobre sus hombros, pero usted estará en el infierno. Probar los espíritus, dice el Señor. Vamos en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, para aclarar, los 12 discípulos, ya Jesús le había cedido poder, tenían poder, andaban curando, sanando leprosos, sacando demonios de personas que se veían así normales, pero estaban endemoniadas, y otras estaban lunáticas, endemoniadas totalmente, para que entiendan. Le dice Jesús, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y por qué Jesús le dice eso si ellos vienen gozosos? Ellos vienen gozosos de hacer muchas obras, como cuando va alguien a un lugar y hace una actividad religiosa y sana sana aquel, y mucha gente feliz porque son sanados. No, entonces Jesucristo lo que le responde es, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino os regocijáis de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Regocíjese día con día. Sea que eso sea parte de su vida, porque por eso la importancia de andar en el Espíritu. Yo le voy a leer acerca de eso. Porque usted no hace nada con empezar una obra y no llegar al cielo, porque Jesús aquí le está declarando de una forma clara, específica y llana. Ya yo le di el poder, le derogué el poder, quizá ellos en la carne, a falta de un espíritu fuerte varón, aún después que lograron todo eso, no esperaban tanto poder, porque eso era algo nuevo en esos tiempos. Sanaron enfermos, levantaron muertos, paralíticos, ciegos, sacaron demonios de endemoniados. Mas Jesucristo le dice, no se regocijen de eso, que yo vi. Acuérdense cuando le leí quién es Jesucristo. Yo vi a Satanás cuando le echamos de allá del cielo, que caía como un rayo aquí a la tierra. Y dijo Jesús, ay de los habitantes de la tierra. Regocijémonos de andar día con día en el Espíritu, llevando la palabra de Dios. No es fácil. Según lo pueda poner el mundo, no es fácil. Pero después que andamos en el Espíritu, es la cosa más normal. Porque ya no vivimos nosotros, tenemos que darle muerte a esta carne. Vive Cristo en nosotros, el Evangelio de Jesús, para continuar con la doctrina que le estamos dando. No es, varón, no es que estoy hoy y no estoy mañana, y que caí ahora y que caí pasado. Tenemos que continuar con amor, fe y denuedo, y pidiéndole siempre fuerza al Padre, porque Él nos da la dirección a través de su Santo Espíritu. Entonces, vamos a leer, mis hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, Amén. derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Y estando pronto para castigar toda desobediencia. Ojo con esto, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo no le puedo decir al hermano, debemos considerar esta y esta y esta situación. Un ejemplo, Jehová reprenda. Cuando yo ando peor que él. No puedo, eso no es irrelevante ante el Señor. El Señor me va a decir, ¿por qué tú no te miras la viga de tu ojo? Gloria a Dios. Entonces, como seguimos leyéndole, no militamos según la carne. Nuestras almas son poderosas en el Espíritu. Por ende, la importancia de la oración, de la lectura de la palabra de nuestro Señor, del ayuno. Gloria a Dios. Como usted lo oye, del ayuno. Si hasta los mundanos hechiceros, los brujos hechiceros y todas esas personas ayunan, ahora cuánto más usted para nuestro Señor, para tener una perfecta comunión con Dios, porque ese es el propósito del ayuno. No se lleve de algunas doctrinas que dicen ayuna para que Dios te dé un carro, para que Dios te ayude a tener X cosa material. No, el ayuno, con el ayuno usted se fortalece en el Espíritu, como leyó el siervo cuando Jesucristo empezó su ministerio. ¿A dónde fue? Jesucristo fue al desierto a ayunar por 40 días, 40 noches, a ponerse robusto en el Espíritu. Amén. No fue a un gimnasio a ponerse fuerte, no. Él fue a ponerse fuerte en el Espíritu, razonando la carne, con falta de comida. ¿A dónde? Al desierto. Falta de sueño con falta de comodidad. Amén. Pero a su vez se fortaleció a un nivel, hermano, que pudo hablar con Satanás de tú a tú, porque aunque él era Dios, él vino como hombre, él es el verbo encarnado, y reprendió a Satanás por todas partes, por donde Satanás trató de tentarle. Por ende, es la importancia del ayuno para la comunión, ese lazo con Dios, esa comunicación. Cuando usted está conversando con alguien que usted ama y el network no está bien, la red celular o de lo que esté hablando no está bien, ¿qué hay de conexión? Para eso el ayuno, para que haya una conexión fuerte y rigurosa. Y el Espíritu Santo siempre nos esté redarguyendo, diciendo esto está mal, arregla esto, dirigiéndonos, y nosotros lo vamos a escuchar, porque lo que somos de Dios, escuchamos su voz. El diablo se puede disfrazar como él quiera, pero ya hablamos y conversamos acerca del discernimiento de espíritu. Hermano, yo he tenido sendas experiencias con personas que se hacen llamar pastores, apóstoles, apostodólogos. Es un término mío, apostodólogos, que son estos, que son aquellos, y mi espíritu me dice a mí, eso están más muertos que Judas, hermano. Yo no me llevo de esas cosas, pero es la importancia de la comunión seria con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y así como usted decía, que nuestro Señor Jesucristo ayunó, eso fue el complemento ya para él terminar su vida de estudio y preparación, para entonces arrancar en cuanto a lo ministerial y enseñar. O sea, él se preparó de antemano. Sí. Y no dejó de ayunar, siendo el hombre que fue santo, que no se contaminó. Santo, santísimo. Ahora más, tú y yo, no nos vamos a contaminar. O sea, estando contaminados necesitamos más de ayuno. Porque en una ocasión a los discípulos se les dijo, estos espíritus no salen si no es con ayuno y oración. Amén. Pero, ¿cuál es la objetividad del ayuno? Es como dice una alabanza, menguar para que crezcas tú. El ayuno va a debilitar las obras de la carne que todavía estén vivas dentro de nosotros. A veces queremos
entrar en ciertos propósitos y nuestro objetivo tiene mucho que ver con nuestras metas en nuestra vida secular, y la vida espiritual tiene que ver mucho es con la voluntad de Dios y no con lo que yo quiera en esta tierra. La Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, pero esto como que muchas veces agarramos y lo volteamos. Busco la añadidura y después viene el reino de Dios y su justicia. Entonces no, las cosas debemos de ponerlas cada en su justo lugar, porque la palabra nos enseña que cuando David fue a buscar el arca del pacto para llevarla allá a su reinado, no pudo lograr llevarse el arca inmediatamente porque procedió de una manera incoherente a lo que ya estaba establecido, que eran sacerdotes que tenían que ir allí. Él llevó unos animales. Así, la palabra de Dios hoy en día tiene que ser cumplida, porque nuestro Señor Jesucristo dice en el 17, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de mi palabra, ningún modo de la ley, hasta que todo se haya realizado. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos, de los insignificantes, enseñe así a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos. Más cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino celestial. Le está diciendo, yo vine, cumplí esta ley. Y si la ley de ustedes ahora que yo le estoy ofreciendo, que es la ley del Espíritu, que va por encima de la ley arcaica que puso Moisés en ese entonces, que es lo que Jesucristo dice más adelante. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que mate será reo de juicio. Ya aquí nuestro Señor Jesucristo le está mostrando una ley mucho más excelente, porque en aquel día el que mataba merecía la muerte. Mas sin embargo, Él dice que tan solo con pensar en nuestro hermano somos homicidas. ¿A qué Jesucristo está proyectando? Al amor, porque no vamos a exterminar uno con el otro. Y a esto nos está provocando nuestro Señor Jesucristo, a que discernamos los espíritus, porque allí estaba imperando una religiosidad que era los escribas y los fariseos, y había una ley establecida, pero ellos no la llevaron, pero Jesucristo la llevó, y eso se está dando en estos tiempos también. Qué bueno tal por lo fácil. ¿Cómo tú me muestras tu fe? ¿Cómo tú me muestras que realmente tú le crees a Dios? Yo le puedo hablar algo acerca de eso. Usted dijo una palabra con mucho poder cuando inició este diálogo, que dijo, Jesucristo no vino a abrogar la ley. Jesucristo, ya hablamos que fue al desierto a fortalecerse. Jesucristo fue al desierto a fortalecerse. Jesucristo, cuando inició su ministerio, ya le hablé de antemano, fue al desierto a fortalecerse. Él no fue a Capernaum, a la sinagoga, a decir, yo soy hijo de Dios, yo traigo mucho oro, mucha plata, yo le resuelvo los problemas, gloria a Dios. Amén. Él no dijo eso. Aún cuando uno de sus apóstoles le dijo, te sigo, Jesucristo le dice, el Hijo de Dios no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Amén. Dándole a entender, porque me parece que fue Mateo, Zaqueo, él era rico, Zaqueo, y Jesucristo no tenía nada, dándole a entender que él no tenía que dar, y detrás de Zaqueo venían muchos otros. Entonces, muchas veces en nuestras comunidades venimos a Cristo en situaciones lamentables, que no gozamos en eso. Tenemos una situación extraña, yo le llamo situaciones extrañas, pero no son más, no son más que situaciones que derivan de la vida de pecado, entiéndase. Por donde quiera, cuando usted ve con los ojos espirituales, cuando usted anda en el espíritu, no son más que consecuencias de los mismos pecados, pero gloria a Dios. Dios tiene misericordia para con todos si usted le busca de corazón. Amén. Mas Dios no puede ser burlado, hermano. Amén.
Entonces, lamentablemente muchos llegan, yo hago esta aclaración porque yo conozco de hermosas armas, así yo le llamo, que llegan lamentablemente a lobos rapaces a hablarles de un evangelio que no es el que nosotros estamos desglosando en este momento. Empiezan a hablarles de un evangelio de unos pactos, de unos evangelios superficiales, que se entienda superficial. Si yo le quito el polvito de encimita a esta mesa, y ese no es el evangelio que salva. El evangelio que salva es el evangelio que está como Jesucristo lo dejó estipulado. Y muchos de ellos se creen, me enfatizan. Yo tengo mi espíritu, el espíritu de Dios que mora en mí es de justicia y de lo correcto. Y cuando yo veo, como le dije, yo le llamo hermosas almas, le amonesto, le digo, esto es así, esto es así. Mi pastor a mí no me habla nada de eso, a mí me da pena y tristeza. Por eso es que yo no dejo mi iglesia y yo me desespero porque el amor que hay en mí no me lo aguanto. Y le digo, pero tú deberías de correr por tu vida, porque Jesucristo no vino aquí a hacer pacto con nadie, a decirle lo que ustedes quieran oír, porque le den ofrenda. Si de hecho él nunca manejó un peso, lo manejó Judas, que él sabía que Judas se llevaba el dinero. Donde usted le den un evangelio así, famélico, endeble, débil, salga corriendo de ahí, porque es su vida la que está de por medio, hermano. Es su vida y la vida espiritual de toda su casa. Como dijo el siervo, que dice la palabra de Dios, Jesucristo dice, el reino de Dios se ha acercado. Ahora bien, busca el reino de Dios y su justicia, y tú y tu casa serán salvos, y lo demás vendrá por añadidura. Jesucristo no le prometió riqueza. Claro, las bendiciones vienen de Él, de nuestro Señor, de acuerdo a nuestras capacidades. Él nos dará lo que necesitemos, siempre conforme a su voluntad, como Él lo estipula siempre. Cuando usted le den un evangelio endeble, como le dije, famélico, se lo repito, salga de ahí porque está su salvación de por medio, y eso es de mucho valor. Y es triste, a mí me entristece, lo cual lleva a esa persona, hermano, me entristece mucho porque lleva a esa persona a pensar por sí mismo. Y yo joseo ese es el término, que yo no uso esos términos, yo joseo mis ofrendas para mi iglesia. De ahí para allá yo no sé, ahí a mí me gusta ahí. A mí lo que me da tristeza porque es que ya esas personas se acentran en su propio entender a un evangelio que lo distorsiona de la verdadera comunión con nuestro Señor. Jesucristo no vino aquí a mendigarle una ofrendita a nadie. Si la obra de Dios, la obra se mantendrá, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y su vida, su arma vale más que 7 mundos, para que ningún apostodólogo, un siervo insignificante como yo o nadie, le quiera poner ímpetu solamente a lo que usted pueda aportar a un ministerio o a la iglesia. Aquí la importancia es la salvación de las almas por medio de Jesucristo y su santo evangelio, gloria a Dios. Para esto le quiero leer, para que no digan que es palabra de Arlen Antonio Guerrero, que yo estoy exagerando. Yo les voy a leer esta cita, Efesios 2, 9 al 11. No es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suyo, creados en Cristo Jesús. La salvación no es por obra. Usted puede llevar $1 millón al año a su ministerio, al ministerio, a su iglesia, pero si usted no lleva este evangelio como está estipulado, usted no llegará al reino de Dios. Usted no andará con Jesucristo de la mano, con Dios, conforme al corazón de Dios. Continuamos a la palabra. Hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Se lo repito, no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechura de Jesucristo. Aleluya. Creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Amén, amén. Para buenas obras. Amén. No andar delinquiendo
y engañando y involucrando a personas para beneficio propio. Y ir con una Biblia en la calle o a la iglesia delante del pastor y hacerse un siervo devoto de Jesucristo. Entienda algo, el verdadero pastor de Dios, el verdadero ángel de la iglesia, óigase bien el término ángel, no lo digo yo, lo dice la Biblia, discierne, porque si anda con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le dice, es un impostor. Y si se respeta su ministerio, antes de usted llevarle una ofrenda, le dice, espérate, primero, póngase a cuenta con nuestro Señor, porque tu andar no te llevará la bendición de Dios. Como tú estás, si tú te salvas, se salva el mismo Beelzebú, si es un verdadero pastor. Ahora, hermano, si es un lobo de tantos que hay, si es un lobo de tantos que los hay, me da tristeza, pero tengo que decirlo porque esta palabra viene de lo harto. No se enoje conmigo, enójese con Dios. Si es un lobo, no le importa, le coge todo lo que usted le lleve, sea bien habido o mal habido. Él quizás no quiera trabajar estando joven, porque hay muchos que yo veo que tienen una solvencia que no se la pueden dejar a una iglesia, y ahí es donde pasan a dejarle el evangelio superficial para que los miembros no se le lleven, mas ellos darán cuenta ante el Padre. Gloria a Dios. Aleluya. No se enoje conmigo, hermano, que lo que hay de por medio es mucho más grande que usted y que yo. Son las armas. Amén. Que es el principal objetivo de este programa. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y podemos continuar en ese mismo tema, para afianzarlo y sustentarlo en la palabra de nuestro Señor. No que seamos competentes, lo que dije, lo que mencioné. Cuando una persona está envuelta en estas cosas, van a la iglesia o dicen que yo con Dios, se crean muchas cosas en la mente y en su corazón y se creen que están bien. Se creen que sí, que ese es. Entonces dice aquí en el libro, en 2 Corintios 3, 5 al 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Concluyendo en este tema tan maravilloso, en Mateo, que habla también del adulterio y habla de la ira, habla del divorcio, de los juramentos, del amor a los enemigos. Nuestro Señor Jesucristo está interesado en que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, y aquellos que son candidatos también para aceptar a nuestro Señor Jesucristo, Él quiere resaltar en cada uno de esos puntos es la buena moral, la moral. ¿Cómo en la moral? Bueno, cuando habla del adulterio, te está hablando a ti de la fidelidad en cuanto a tu compañera. Esa es la buena moral. Para mí siempre es un gozo y un placer y un privilegio inmenso tener la oportunidad de llevarle la palabra, porque sé que hasta una alma que escuche esta palabra no tendrá pretexto ante el Señor, y si la agarra, llegará a su presencia, porque aquí le damos evangelio de verdad, evangelio con poder, como nos lo dicta nuestro Señor Jesucristo. La paz sea con cada uno de ustedes, Dios le bendiga y muchas gracias por estar ahí. Dios le bendiga y Dios le guarde hasta la próxima semana. Un placer y un gozo. Gloria a Jesús. La paz sea con todos. Si estás cansado, a punto de tirar la toalla, de abandonarlo todo y marcharte a casa,